Gracias a Dios por su palabra. Vamos a la escritura, Apocalipsis 6, 3 y 4. Hoy seguimos hablando del tema general de los juicios de Dios y hoy vamos a continuar con el segundo sello. Le he puesto por título: el segundo sello es desatado, y con este sello es desatada la violencia. ¿Sí? Entonces vamos a la palabra de Dios, a Apocalipsis 6, 3, 4, dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dice la escritura aquí en el libro del Apocalipsis, recuerden, a partir del capítulo 6 comienza el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Son 7 años que vienen a la tierra, que ya pronto comenzarán, una vez que se escuche la trompeta y la iglesia de Cristo sea levantada, o el remanente que esté listo, preparado, de la iglesia de Cristo sea arrebatado al cielo. Entonces comenzarán esos 7 años. Hemos visto cómo el primer sello desata al anticristo, el caballo blanco. Es el jinete que lo monta, pues es un jinete que trae una corona, que trae un arco sin flechas, simbolizando que viene en son de paz, pero que nos habla de que es el anticristo que aparece en el mundo una vez que desaparezca la iglesia. Entonces, ese es el primer sello, y hoy pasamos al segundo sello. Estamos hablando, acuérdense, de los juicios de Dios. Hay 21 juicios a partir del capítulo 6 en adelante. Vendrán 21 juicios de Dios conocidos y 7 juicios, los juicios de los truenos, que no fueron permitidos al apóstol Juan que se nos revelara. Hay 7 juicios que no sabemos de qué se tratan, pero bueno, hay 21 juicios que sí sabemos. Y el segundo sello desata ese juicio, desata un caballo bermejo, que eso quiere decir que es un caballo rojizo, o rojo, como quieran llamarle, que simboliza los juicios de sangre que vendrán al mundo, juicios de violencia. La guerra será desatada, la paz de la tierra será quitada de este mundo cuando sea desatado este segundo sello. Y hemos visto que en esencia, en toda la escritura, Dios se nos fue revelado como un Dios de amor. Amén. Es un Dios de amor. O sea, Dios no es un Dios de guerra, no es un Dios o más bien, sí es un Dios de guerra cuando se levantan en contra de Él, pero su esencia es el amor. O sea, Él no quiere que nadie se pierda, dice la escritura. Él no quisiera que nadie se perdiera, pero bueno, el que quiera perderse, bueno, pues ya es decisión de Él. ¿Por qué? Porque es un Dios de justicia. O sea, Dios no nos creó como robots, ¿verdad? O sea, el hombre decide obedecer o desobedecer a Dios. Tenemos libre albedrío y cada quien toma su decisión. Y pues Dios es un Dios de justicia también. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, como dice la escritura. Es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, un Dios justo que le gusta la justicia, ¿sí? Que no tendrá por inocente al culpable, así dice la palabra. No tendrá por inocente al que es rebelde, al que transgrede sus leyes. Hay leyes, Dios hizo su creación y puso leyes. O sea, simplemente veamos la ley de la gravedad. O sea, si el hombre se avienta de un edificio de 10 pisos sin paracaídas, pues ¿qué le va a pasar? Pues hay ley. Se va para abajo, o sea, caerá y será santo golpazo que se dará, ¿verdad? Lo más seguro es que muera. Entonces, pues hay una ley, hay leyes. Entonces, Dios, al que transgreda sus leyes, ¿verdad? Pues tiene que ser juzgado.
hay un Dios justo, hay un Dios de justicia. ¿Sí? Como dice la Escritura, todo el ser humano se encuentra en pecado y está bajo el juicio de Dios. Desde que entró el pecado al mundo, también entró el juicio de Dios, porque así se lo había revelado Dios a la primer pareja. Decidieron pecar y fueron juzgados, fueron echados del huerto del Edén. Dice Romanos 5:12, ahí en sus pantallas va a aparecer Romanos 5:12, dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán y Eva, y por medio del pecado que entró, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Aquellos que quieran echarle nada más la culpa a Eva o a Adán, ¿verdad? De que, ay, por la culpa de la primer pareja, ¿verdad? Estamos como estamos. No, pues dice ahí la palabra que todos los hombres, todos pecamos, todos nacimos en pecado. Por eso Dios nos envió a Jesucristo para librarnos de esa condenación. Acuérdense de la palabra, el significado de la palabra juicio. Juicio viene de la palabra griega crisis con K, así se escribe, que significa una decisión a favor o en contra. Una decisión que se toma con justicia, ya sea una decisión para salvación o para condenación. Esa es la palabra juicio, es un decreto judicial, ¿sí? Una sentencia, es presentarnos ante el juez para recibir una sentencia, para ser condenados o para ser salvados. Y Cristo quitó esa condena que había, esa condena judicial, cuando fue a la cruz a morir por nosotros. Él la quitó. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Pues tiene que recibir ese perdón, tiene que recibir en su vida esa sangre de Cristo, pedir perdón al Señor, acercarse a Cristo, no tener por inmunda esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y cambiar. Dice, arrepiéntanse, esa palabra metanoia, y crean en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación. Esa palabra metanoia, arrepentimiento, significa cambia tu forma de pensar, de ver las cosas. Acepta que eres pecador y que necesitas un Salvador y que necesitas pelear contra ese pecado, porque seremos pecadores hasta el último día de nuestra vida, pero es muy diferente. Cuando has recibido la sangre de Cristo sobre tu vida, esa sangre te va a salvar de tus pecados, cuando caminas con Cristo, cuando verdaderamente la recibes en tu vida. Y en este capítulo 6, dijimos, están descritos todos los juicios, están revelados, fueron revelados por Jesucristo mismo, que se le aparece a Juan ya en el año 95, Juan ya era el último de los apóstoles, ya los otros 12 apóstoles habían muerto, incluido el último de los apóstoles que había sido, en ese momento cuando escribió Pablo dijo, soy el último de los apóstoles, ¿eh? Que estaba sustituyendo a Jacobo, que lo acababan de matar, acababa de ser sacrificado. Pero en este momento Juan ya era el último de los apóstoles vivos, que recibe la revelación, es la revelación de este libro, que nosotros llamamos Apocalipsis, porque viene del griego apocalipto, que significa revelación. O sea, tuvo una revelación, y ahí tuvo la revelación del tiempo final. El libro del Apocalipsis, el 75% del libro, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20, nos habla del periodo de tribulación, del final de los tiempos. Esto es un periodo de 7 años que vienen al mundo. ¿Sí? 7 años de tribulación, de juicios que vienen al mundo, donde el anticristo, ¿verdad? Satanás, el diablo, será revelado, tomará control permitido por Dios. Dios permitirá un espíritu de engaño para quienes, para todos aquellos que no se prepararon, que no aceptaron a Cristo. Aún la iglesia de Cristo, dice la palabra, que el 50% de la iglesia, escúchenme bien, iglesia de Cristo, dice ahí en Mateo 25, la parábola de las vírgenes, dice que el 50% de la iglesia se va a quedar y el 50%
irá cuando suene la trompeta a la presencia de Dios, a las bodas del Cordero. Por eso tenemos que estar listos. Y en cada generación, quiero decirles, en cada generación siempre Dios ha tenido un remanente que ha sido salvado. Amén. No es la religión la que te va a salvar, es Cristo Jesús, es su sangre, es el Espíritu Santo que recibas tú por medio de poner tu fe en Cristo. Entonces, la falsa paz y seguridad prometidas al haberse desatado el primer sello que hemos visto, y haber aparecido el anticristo en la escena mundial montando un caballo blanco, quiero decirles que va a durar muy breve tiempo. Es más, vamos a 1 Tesalonicenses 5:3. Esto es bien importante. Acuérdense, estamos hablando ya de un tiempo de juicio, son 7 años de juicios, divididos en 2, 3 años y medio de aparente paz, que no son 3 años y medio de completa paz, y 3 años y medio donde ya el anticristo se manifiesta como el hijo de perdición, o sea, como se le mete el demonio mismo a este ser, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad, eso es lo que busca el mundo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, embarazada, y no escaparán. ¿Qué está buscando el mundo en la actualidad? Paz y seguridad, cumpliéndose así la palabra de Dios. Pero es una paz y seguridad falsa. Es una paz y seguridad que, por ejemplo, busca el pueblo de Israel, que dice que romperán el pacto sempiterno, que es la tierra que Dios les dio. El pueblo de Israel pronto va a llegar a un acuerdo de dividir la tierra de Israel, la tierra que fue dada por Dios a sus padres, a los patriarcas, la tierra donde el Señor prometió a Abraham que ahí bendeciría a todos los pueblos de la tierra, y en especial al pueblo de Israel, que se la daría por heredad. ¿Qué va a hacer Israel? Pronto va a dividir esa tierra, ¿sí? Buscando esa falsa paz y seguridad. O sea, es un engaño, viene una falsa paz y seguridad al mundo. Y leyendo entre líneas, y por la referencia que aquí hace el apóstol Pablo, que vendrá de destrucción repentina, similar a los dolores de parto de una mujer, pues imagínense cuando comience la tribulación y surja el anticristo, dice ahí que el segundo sello, ¿cuánto durará esa paz y seguridad? No va a durar mucho, porque hay prácticamente los 6 primeros sellos se dan dentro de los primeros 3 años y medio, o sea que esa paz y seguridad en el mundo, pues si quieren podemos tomar aquí como referencia el tiempo de gestación de una mujer embarazada, 9 meses. Probablemente 9 meses durará esa paz y seguridad, pero inmediatamente viene el segundo sello, y dice, el segundo sello, dice, vendrá, ¿verdad? ¿Qué? Vendrá, se quitará la paz de la tierra. O sea, vendrá la violencia, y dice, y no escaparán. Dice, vendrá destrucción repentina. Después de que, ay, qué bonito, llegó la paz y la seguridad al mundo. Ay, que hay un gobierno mundial, hay un gran líder mundial, hay una iglesia mundial, todas las iglesias, las religiones ahí metidas en una sola iglesia mundial. La economía ya es una sola economía mundial, como le vayan a poner a la moneda, ¿verdad? Una sola moneda a nivel del mundo. Cuando pase eso, ¿sí? Dice que vendrá destrucción repentina, porque el Dios no lo va a permitir. Y será desatado ese segundo sello. Y vendrá, dice ahí, como leímos, vendrá un caballo rojo, que se le da el poder de quitar la paz de la tierra. ¿Y qué vendrá? Pues dice que se maten unos a otros. Y se le dio y se le dio al jinete de ese caballo rojo una gran espada, una falsa paz y seguridad.
Jesús ya no aparece tan solo en cuando se desatan los sellos, ya no aparece tan solo como Cordero. Jesús ya aparece ahí como un juez, porque Él viene a tomar posesión, propiedad de la tierra. Ya no le pertenece a Satanás, al diablo, ¿sí? Él tenía el derecho de propiedad por el pecado del hombre, pero ¿qué vino? Cuando vino Jesús, le quita ese derecho de propiedad de la tierra. Y Él viene a tomar dominio, pero permite el Señor 7 años, 7 años de juicios que vienen sobre la tierra. Entonces, el caballo rojizo, bermejo, ¿qué representa? Pues representa violencia, representa derramamiento de sangre, representa un periodo de mortandad, ¿sí? Y de muerte, o sea, provocadas, ¿por qué? Por la misma violencia de los hombres. Dice, se matarán unos a otros. Ahorita estamos respirando ya un espíritu de violencia en este periodo, que todavía la iglesia estamos aquí, estamos respirando en el mundo un espíritu de violencia. Entonces, ¿no se han dado cuenta de la violencia que se respira en las calles, la maldad? En los estadios hay violencia, en los deportes hay violencia, en la política no se diga, hay violencia. Se golpean unos a otros, se muerden unos a otros, se matan unos a otros, hay violencia. En nuestro país, en nuestro amado México, creo que somos el país con más muertos, con más sangre derramada en el mundo. Bueno, ni en las peores guerras ahorita, ni en la de Ucrania, ni en la de Israel mueren tantos como mueran aquí en nuestro país. Qué terrible, la violencia extrema, desatada. Y es principio de dolores. Creo que la última estadística son 140,000 muertos al año en nuestro país por la violencia. Qué terrible, qué terrible. Entonces, con este segundo sello que será desatado en este periodo de 7 años de tribulación, se desatará la violencia como nunca antes, como nunca antes. El mismo anticristo va a tener que romper su promesa, ¿verdad? Lo obligarán sus enemigos, porque tendrá enemigos también el anticristo, de romper sus falsas promesas de paz. Los va a tener que romper, así, toda esa paz que dijo, ay sí, yo traigo la paz para el mundo, pues es el anticristo, es el que sustituye a Cristo, el que está en el lugar de Cristo, el que se cree Jesucristo, es un mentiroso, es un espíritu, trae el espíritu del anticristo. ¿Qué dice Mateo 24, 6, 8? Vamos a leerlo. Dice así, ahí en la pantalla lo van a encontrar. Hablando primero del periodo en el que estamos y después de lo que vendrá. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Quién habla? Jesucristo. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Ahorita estamos en ese periodo, estamos en el versículo 6. Y pronto va a empezar el versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, va a haber guerra. Vemos dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y ya lo estamos viendo, cómo los países están enfrentados, que si yo soy de derecha, que si tú eres de izquierda, que unos contra otros, los rusos atacan a los ucranianos, Hamas y Hezbollah y todos los enemigos de Israel están contra Israel, Israel está contra sus enemigos, contra Irán. Bueno, aquí se va a levantar, dice, nación contra nación. Y miren, la violencia en el mundo siempre ha sido un detonante de los juicios de Dios. O sea, Jesús aquí nos previno. Dice, cuando se desaten las guerras, la violencia, es que estoy cerca. El discurso de nuestro Señor Jesucristo, el último discurso profético de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que nos hablan de este periodo final, nos hablan de
de este detonante, que es la violencia, la maldad. O sea, la maldad es parte de la violencia. Por ejemplo, en los principios de la humanidad, en Génesis 6:11, no lo vamos a leer, está escrito que al ver Dios que la tierra se había corrompido, que se había llenado de violencia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en Dios? Pues provocó que tomara la decisión de destruir a esa generación. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Pues por medio del diluvio. ¿Por qué lo hizo? Porque el mundo estaba lleno de corrupción y de violencia. Exactamente lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Poco antes Caín había sido juzgado por Dios por haber matado violentamente a su hermano Abel. Dios puso un sello ahí en Caín. O sea, fue juzgado Caín. ¿Por qué? Por violentar la vida. La sangre, dice Dios, dice, ¿qué hiciste con tu hermano Abel? Ya sabía el Señor, ¿verdad? ¿Qué le hiciste a tu hermano Abel? Dice, su sangre me está reclamando desde la tierra. O sea, la sangre habla también. La sangre, dice la palabra, que en la sangre está la vida. Qué tremendo, ¿sí? El pasado 7 de octubre, todos sabemos las noticias, el grupo terrorista Hamas entró y mató con mucha maldad a mucha gente, 1400 dicen, ¿verdad? Ese nombre Hamas, que su nombre proviene del hebreo, y sí que significa violencia extrema. Imagínense, Hamas significa eso, violencia extrema. No nada más eso, significa alguien que es cruel, que es injusto, que es malvado, alguien que hace rapiña, alguien que maltrata, que hace maldad. Realizó un terrible derramamiento de sangre ahí en la nación de Israel. Y la historia se repite en este tiempo final. Toda la tierra está llena de violencia. Todos los seres humanos, toda la carne, la carne, ¿verdad? Se ha corrompido. Por lo que muy pronto ya Dios comenzará sus juicios para castigar a esta última generación. Miren lo que dice Apocalipsis 12, 7 al 10. Para que entendamos también de dónde viene, de dónde está generada esta violencia. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Acuérdense, el dragón es Satanás, es el diablo. Sus ángeles son los demonios. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este tiempo final, de principio de dolores, previo a que inicie el periodo de la tribulación y sea quitada la paz de la tierra al abrirse este segundo sello, estamos como que viviendo un previo, ¿verdad? Antes de que se desate ese espíritu de violencia al final. Y que las señales de violencia en el mundo es una de las señales profetizadas por nuestro Señor Jesús para este tiempo final. Ya vemos este espíritu de violencia en todos los ámbitos. En las familias vemos violencia, maltrato entre las familias, odios. El divorcio ha crecido como nunca. Ya los jóvenes ya no quieren casarse. Hay violencia en las familias, pleitos, iras, contiendas, asesinatos. Los padres se levantan contra los hijos se levantan contra los padres. Hay violencia en toda la sociedad, en la política hay violencia, en las calles se matan
porque se me cerró todo, pues te voy a matar. O sea, hay violencia en las plazas, en los estadios, en las escuelas. De repente llegan en las escuelas a matar niños, ¿sí? A matar niños. En todas partes está este espíritu de violencia presente, que nos avisa que Cristo viene, que Cristo ya está a las puertas, que Cristo va a empezar sus juicios, que comenzarán pronto esos 7 años de juicio que Dios va a tratar con el hombre. Muchos se salvarán en ese tiempo. Muchos cristianos verán que todo lo que hemos predicado, los predicadores, sobre todo su servidor, el Señor puso en mi corazón predicar acerca de los tiempos finales desde hace muchos años, desde hace muchos años. O sea, no estoy hablando de esto porque se esté dando el final del tiempo. Yo lo he predicado. Que me hayan escuchado, bueno, pues eso es otra cosa. Pero Dios ha levantado atalayas en su pueblo para avisar lo que viene, para que la gente abra sus ojos, entienda, esperando en Dios que sean tocados los corazones y se arrepientan y busquen a Cristo mientras puede ser hallado, porque vendrán tiempo en que se pondrán muy difíciles. El tiempo de la tribulación será muy difícil salvarse. Tendrás que entregar tu vida, no recibir la marca de la bestia, negarte a recibir la marca de la bestia, porque dice el que sea sellado, su nombre es borrado del libro de la vida. O sea, vas a la perdición eterna, vas a la condena eterna, si permites que te sellen, que te marquen. Entonces, hoy es el tiempo de salvación. O sea, no se compara el tiempo final de violencia ni siquiera con lo que ha pasado en el mundo, ni en la Primera, ni en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, fíjense que fueron terribles, no, tampoco las quiero minimizar, pero fueron tiempos terribles. En la Primera Guerra Mundial 30 millones murieron, pues hay nada más. En la Segunda Guerra Mundial 50 millones de almas murieron, la gran mayoría civiles, ni siquiera eran, creo que el 75-80% eran civiles. Los que no tenían nada que ver se murieron en las guerras, ni siquiera los ejércitos, ¿verdad? Qué terrible. O sea, en ese tiempo final, cuando se abre el segundo sello, o sea, la mortandad en el mundo, si ya es alta, bueno, va a crecer 15, 20 veces más. ¿Para qué les doy cifras? O sea, se pondrá terrible. Este espíritu de violencia, ¿sí?, generado desde el corazón del diablo, de Satanás, del dragón, del infierno mismo, como quieran llamarlo. Estamos a merced de algo espiritual, de un ser espiritual que está lleno de violencia y de maldad, que tiene engañado al mundo, el príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura. Por eso vino Cristo. Jesús vino a salvarnos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Acuérdense, la muerte es un castigo, es separación, es maldición. El hombre no fue salvado, no fue creado, para perderse, para morirse. No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para vivir, para la vida eterna. Pero vino el diablo, Satanás, la serpiente antigua, vino a engañar al hombre para que muriera. Pero no fue así en el principio. Entonces, este señal de violencia en el mundo es otra de las señales de que nos hablan de que Cristo viene pronto. Dice Mateo 24, 12, 14. Ya estamos terminando. Estamos hablando del segundo sello que será abierto en el tiempo de la tribulación. Dice Mateo 24, 12, 14, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Jesús hablando del final de los tiempos, dice, y por haberse multiplicado la maldad. Quítenle ahí la palabra maldad, pónganle y por haberse multiplicado la violencia, por haberse multiplicado el engaño, por haberse multiplicado los asesinatos, los derramamientos de sangre, por haberse multiplicado el pecado en el mundo, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese se salvará en ese tiempo de la tribulación. Pero también aplica para nosotros. Tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. Pero es mejor hacerlo ahora en este tiempo y no hacerlo en el tiempo de la tribulación. ¿Sí? Como previo ya a la apertura de este segundo sello, pues ya vemos en el mundo las señales de violencia. La violencia, ya vimos, permea en todo, en las familias, en la política, en todos lados. Jesús hace 2000 años nos advirtió, nos alertó, nos previno de este tiempo final, previo a su segunda venida. Previo a su segunda venida, Jesús nos advirtió que la maldad se iba a multiplicar y eso es lo que ya estamos viendo en el mundo. Amén. Que nos avisa que Cristo viene. Gloria a Dios, que vienen los juicios de Dios. Mejor acepta hoy a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Solamente quiero terminar con un salmo, como último versículo, que dice el Salmo 11, versículos 5 y 6. Dice así: el Señor prueba al justo, o justificado, ¿verdad? Porque fuimos justificados, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Dios aborrece la violencia. Sobre los malos o malvados hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Qué tremendo. Dios no aprueba la violencia. Dios mandó a su Hijo para salvarnos. ¿Y qué le hicieron a su Hijo? Lo mataron violentamente. Con violencia mataron a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador. Un joven de 33 años, por predicar la verdad, la salvación, por predicar lo bueno, por andar sanando enfermos, resucitando muertos, sanando leprosos, echando fuera demonios, lo condenaron a morir violentamente, a derramar su sangre. Pero por su bendita sangre nosotros somos salvos el día de hoy. Amén. Violentamente nuestro Señor Jesús, su pueblo lo rechazó. Su iglesia hoy pretende pisotear su sangre, una iglesia en apostasía, que no predica la verdad del Evangelio de Cristo, que no está predicando esto que estoy predicando el día de hoy, que te hablan de que, no, sí, Dios es muy bueno y vienen tiempos buenos. No viene ningún tiempo bueno, vienen tiempos de juicio de Dios y hoy es el día de salvación. Acepta a Jesucristo el día de hoy. Ya mañana puede ser demasiado tarde. Y aquí hay profeta que te está avisando. Hay una atalaya que te está avisando los tiempos que vienen. Tiempos de juicio. No hay de otra. ¿Por qué? Porque la violencia fue desatada en todo el mundo. Y Dios aborrece la violencia, aborrece al violento. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, acéptalo hoy, recíbelo, pídele perdón y que el Señor nos libre de este segundo sello, de esta violencia que viene al mundo, que cada día será peor
no vienen tiempos mejores, vienen tiempos de juicio por la violencia del hombre. Oramos. Padre, te damos gracias en este día por tu bendición de recibir esta palabra, una palabra profética, una palabra que tú la dijiste, Señor Jesús. No es invento del hombre, es tú lo que dijiste, lo que nos preveniste hace 2000 años, a pregunta expresa de tus mismos discípulos, de tus mismos apóstoles. Tú les dijiste lo que pasaría en el tiempo final. Y a nosotros nos ha tocado ser esta última generación, Señor. Y en cada generación tú siempre has tenido un remanente salvo que puso en práctica tu palabra, Señor. No somos perfectos, pero tu sangre preciosa y nuestro deseo de caminar contigo, de caminar en santidad, nos bendice y nos lleva, Señor, a estar listos y preparados para tu venida. A amarte, Señor, sobre todas las cosas. Como dice tu palabra, como dice la palabra que le enseñaste a tu pueblo Israel, al Shema Israel, el Señor uno es. Aleluya, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es el primer mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso desechamos todo espíritu de violencia, no tenemos que ver nada con ese espíritu de violencia. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, bendice a aquellos que te han recibido en su corazón en este día. Bendíceles, llénales con tu Santo Espíritu. Arranca cualquier espíritu de violencia, violento en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque eres un Dios de amor y eres un Dios de justicia, Señor. Y como iglesia de Cristo estamos esperando, te estamos esperando. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga. Shalom, la paz de Cristo. Cristo viene. Acuérdense, Maranata, nuestro Señor Jesús viene. Amén.